Crónicas, perdón, dije Corintios, perdóneme. De Crónicas, segunda de Crónicas. Mis ojos están viendo una cosa y mi mente está viendo otra cosa, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 6 al 12. Sí. ¿Ya está conmigo? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 6 al 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los reyes que vengan después de ti. Dice ahí. Amén. Este mensaje tiene por título: la petición de mi corazón. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor Dios, que nos sigue instruyendo, Señor, cada día, que podemos, Señor, ser ministrados a través de ella, Señor Dios, y nuestros caracteres pueden ser moldeados a través de ella, Señor Dios, y nuestras vidas están siendo transformados a través de ella. Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos exponernos a tu palabra todos los días. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña, Dios, el carácter, Señor, que Jesucristo, Señor, nos modeló y que miramos a través de todos los personajes, Señor, en la Escritura, Padre. Pedimos, Dios, que en estos momentos nos ayudes a poder concentrarnos en tu palabra, Señor, y poder tomar el mensaje que tu Espíritu Santo quiere hablar, Señor, a nuestros corazones en esta tarde. Señor, si hay alguna preocupación, alguna cosa, Señor Dios, que alguno de nosotros pueda tener en este momento, Señor Dios, que nos pueda distraer, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la confianza, nos dé la tranquilidad, Señor Dios, y que podamos, Señor, estar concentrados en tu palabra, dejando, Señor, que tu palabra penetre a nuestros pensamientos, Señor, y de nuestros pensamientos a nuestro corazón, y podamos, Señor, vivirla, Señor, todos los días, Señor, de nuestra vida. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Un gusto verle de nuevo aquí en la iglesia. Sí, le decía, la petición de mi corazón. La petición de mi corazón. Si yo los pusiera, hermanos, en esta tarde a pensar profundamente en cuál es la petición, vamos a decir, principal, primordial, apremiante o más importante en su corazón, en el corazón de cada uno de ustedes, ¿cuál sería su respuesta? Por experiencia propia, creo que hay muchas cosas que podrían, hermanos, ocupar ese lugar, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que pasamos en la vida, muchas circunstancias que quizás estemos pasando en este tiempo que podrían ocupar ese lugar. Y hoy en día, hermanos, hay tantas y variadas circunstancias que influyen en nuestra vida, poniendo cargas y más cargas, amén, sobre nosotros, que quizás sería un poco complicado definir claramente la petición principal, le decía, primordial, apremiante o más importante de nuestro corazón.
Y el mismo rey David, hermanos, interesantemente en Salmos capítulo 37, versículo 4, reconoce a través de un consejo, hermanos, que nos da en su palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, sí, lo complicado que muchas veces pueden ser las situaciones en la vida, de tal manera que nuestro corazón lleva multitud de peticiones, hermanos, delante del trono de Dios para que sean contestadas, ¿verdad? Y le digo, ahí en el Salmo 37, 4 dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, dice, las peticiones. Amén, está hablando en plural, ¿sí? Entonces ahí reconoce, hermanos, a través de ese consejo el salmista David, ¿sí? Que muchas veces tenemos multitud de peticiones en nuestro corazón, y dice que Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Podemos deleitarnos en nuestro Señor, dice ahí. Así que quizás, como le decía, usted y yo sí batallaríamos un poco al tratar de encontrar, hermanos, la petición de nuestro corazón, ¿verdad? Como es nuestro título, la petición de nuestro corazón. O sea, la más importante, la más apremiante, ¿verdad? Le decía, la primordial, ¿sí? Que podríamos o que deberíamos de poner delante de Dios todos los días, hermanos, ¿sí? Y el rey Salomón, que es el personaje, hermanos, que nos presenta aquí en segunda de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 1. Sí, el rey Salomón, hermanos, tenía muchas razones y multitud de peticiones, ¿verdad? Con las que él podía presentarle, hermanos, delante de Jehová en este momento, ¿verdad? Que Jehová se le presenta a preguntarle: ¿qué quieres que te dé? Por ejemplo, hermanos, la competencia y el conflicto que había por el trono en su tiempo. ¿Sí? Mire, Primera de Reyes, capítulo 1. Sí, mire lo que dice el versículo 5, un ejemplo. Dice: entonces Adonías, hijo de Agüit, ¿sí?, se rebeló, dice, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Había, hermanos, una constante competencia, hermanos, y conflictos por el trono. Y siempre hubo conflictos por el trono desde los tiempos de David, su padre. Primero, hermanos, con el rey Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerda usted allá, si ha leído en la escritura, que el rey Saúl quería destruir, hermanos, a David, quería matar a David porque sabía que Dios había entregado el reino en su mano, ¿sí? Le había entregado el trono, hermanos, le había ungido como rey. Más adelante, estando David ya como rey de Israel, sostuvo, hermanos, diversos conflictos con diferentes reyes y sus ejércitos, ¿sí?, invasores que pretendían, hermanos, tomar el trono de Israel, ¿sí? Sostuvo, hermanos, conflictos contra los filisteos, ¿verdad? Conocemos historias de los filisteos, ¿verdad? Contra los moabitas, contra los sirios, contra los edomitas, ¿sí? Y más adelante, después, hermanos, se levanta Absalón en contra de su padre también para apoderarse del trono, ¿sí? Y lamentablemente los valientes de David, hermanos, pues lo liberan, ¿sí? Matando a Absalón, hijo de David. Y más adelante, ya estando David anciano y débil, hermanos, que es el versículo que les leí hace un momento, ahí en Primera de Reyes, ¿sí? Aún, hermanos, todavía no entregaba el trono de Israel a Salomón, cuando se levanta Adonías, hermano de Salomón, y se autoproclama rey de Israel. Y yo creo, hermanos, que todas esas situaciones, ¿verdad?, pensando en ellas, debió haber sido muy pesado en el corazón de Salomón, como muchas otras cosas que como seres humanos abruman, hermanos, la vida del ser humano, ¿sí? Entonces podemos pensar, hermanos, que Salomón podía tener muchas razones. Le decía, entre ellas la competencia, los conflictos, hermanos, que había durante el reinado, hermanos, comenzando del rey David. El rey David reinó, dice la palabra, que reinó 40 años, amén. Y 7 años estuvo en Gabaón, hermanos, y después 33 en Jerusalén. Entonces, y todo esto, hermanos, a través del tiempo, Salomón experimentó todas las situaciones que pasaban, hermanos, a su alrededor, siendo hijo del rey, ¿sí?
También nos encontramos y nos ponemos a pensar, le decía, y quiero ponerlo a pensar un poquito, hermanos, en la condición del corazón de Salomón en este tiempo, cuando se presenta a ofrecer este holocausto delante de Dios. Podemos imaginarnos también, hermanos, la situación en sus emociones físicas, hermanos, o situaciones también materiales y espirituales, ¿verdad? Todo un mundo de situaciones que el rey Salomón estaba experimentando, hermanos, en este tiempo. De alguna manera u otra, sabemos, hermanos, que las circunstancias que nos rodean tienen muchas veces el poder de influenciar negativamente en nuestro estado de ánimo, afectando, hermanos, nuestras emociones y por consecuencia, ¿verdad? Muchas veces nuestro balance espiritual corre peligro de igualmente ser afectado, ¿sí? No sé si nos podemos imaginar, en parte, hermanos, yo creo que a lo mejor no completamente, pero en parte los pensamientos y las emociones con las que el rey Salomón tuvo que lidiar, hermanos, con el paso del tiempo. Le decía, ¿verdad? En el tiempo de su padre, mirando a su padre librando guerra tras guerra, hermanos, todo el tiempo durante su niñez, su adolescencia y parte de su juventud, ¿sí? Después, hermanos, nos dice la escritura que su hermano Amnón, medio hermano de Salomón, abusa de su hermana Tamar, y su otro hermano Absalón, del que hablamos hace un momento, asesina a Amnón, ¿sí? Luego Absalón, le decía, se levanta en contra de su padre para matarlo y quedarse con el trono, y muere en el proceso. Más adelante, le decía, su hermano Adonías trata de arrebatarle, hermanos, el trono, influyendo en líderes importantes del reinado. Una familia completamente disfuncional. Entonces, si usted piensa en todo eso, usted y yo pensamos en todo esto, hermano, en todas las situaciones que estaba pasando, hermanos, el rey Salomón en este tiempo, hermanos, cuando él comenzaba apenas a reinar, hermanos, ¿sí? Situaciones, ¿verdad?, emocionales, le decía, físicas, quizás, ¿verdad?, el desgaste que muchas veces producen las circunstancias de la vida, quizás materiales y espirituales, ¿sí? Y encontramos, hermanos, al rey ahí presentando este holocausto delante del Señor. Y yo no sé si usted se lo puede imaginar, si puede imaginar sus sentimientos, su tristeza que posiblemente había en su corazón. Quizás, hermanos, soledad, habiendo tanto conflicto entre los hermanos ahí. Hasta podría ser que culpabilidad, siendo que la culpabilidad es una de las armas más poderosas que el enemigo usa en contra de nosotros como seres humanos, ¿sí? Quizás sentía ansiedad, quizás confusión emocional, ¿sí? Nos damos cuenta que por si fuera poco esa situación, hermanos, había problemas en su reinado con los que tenía que lidiar acerca de la lealtad. Amén. No todos en su reinado eran leales, ¿sí? Y está, hermanos, bíblica y científicamente comprobado que el estado, hermanos, emocional y económico y material, hermanos, son necesidades que lamentablemente a través, hermanos, de la historia de la humanidad han causado cosas, hermanos, viles, ¿sí? O desgracias bien grandes cuando hay una inestabilidad emocional o económica, ¿sí? Estas desgracias son provocadas por esa inestabilidad. Entonces usted puede imaginarse que el rey Salomón tenía muchas, hermanos, razones por las cuales presentarse delante de Dios y hacer de cualquiera de esas circunstancias que le he mencionado la petición principal de su corazón, ¿sí? Si usted y yo nos metemos en su zapato y pensamos, hermanos, en la condición y las experiencias que usted y yo hemos tenido como seres humanos, como personas, como hijos de familia, hermanos, como hermanos, y si usted se pone a imaginar en las condiciones, hermanos, que pudo haber estado pasando el rey Salomón en este tiempo, ¿verdad? Entonces había muchas razones, ¿verdad?, por las cuales él podía presentarse delante de Dios y decir: Señor, esta es mi petición, esta es la petición de mi corazón, ¿sí? Y si estas situaciones no nos afectan, ¿qué
tal la preservación de vida? Cada generación, hermanos, ha tenido su complicación o las complicaciones, hermanos, psicológicas, emocionales, ¿sí? Y han tenido también, hermanos, de alguna manera buscar preservar la vida, ¿sí? Y todo ser humano que está bien, hermanos, que tiene estabilidad emocional y psicológica, o sea, que está en sus completas facultades, hermanos, en sus 5 sentidos, queremos vivir, ¿verdad que sí? Hay algunas personas que dicen no quiero vivir, pero eso es porque de algún lado en su vida están lastimados, no están completos. Amén, algo les hace falta. No hay estabilidad emocional o psicológica, ¿sí? No están completamente en sus 5, hermanos, en todas sus facultades. Por eso, hermanos, se sienten así. Hay algo inestable ahí. Pero cualquiera que tiene estabilidad, hermanos, en su vida, no quiere morir, quiere seguir viviendo, ¿sí? Queremos ser libres del COVID, ¿sí o no? Y de todas esas enfermedades del cuerpo, hermanos, que matan el cuerpo. Salomón, hermanos, tenía muchas cosas, con justa razón, que podían ocupar el lugar de la petición de su corazón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si echamos volar nuestra mente, hermanos, con lo que hemos leído, podemos darnos cuenta que sí, había muchas cosas, hermanos, que pudieron haber ocupado el primer lugar en su petición al Señor. Imagínense aquella escena, hermanos. Mire, veamos de nuevo versículo 7 al versículo 10. Y aquella noche, dice, apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjese esto. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y termina diciendo el 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? De todas, hermanos, las peticiones que haya podido poner Salomón delante de Dios, hermanos, aprovechando que Dios estaba ahí parado, hermanos, ahí en ese sueño delante de él, y le decía: pídeme lo que quieras. ¿Qué es esto? Pídeme lo que quieras, lo que tú consideres que está llenando de necesidad tu corazón en este momento. Amén. ¿Quieres estabilidad con la familia? ¿Quieres riquezas? ¿Qué quieres que yo te dé? Le decía el Señor. Pero la petición de su corazón fue: dame sabiduría y ciencia. Amén. Dame sabiduría y ciencia. Hemos escuchado, hermanos, a esos personajes ficticios como el genio de la lámpara mágica, ¿verdad que sí? Las caricaturas, en películas, en historias, lo hemos escuchado, ¿verdad? Que ese que concede los 3 deseos, ¿sí? Y miramos que los deseos más comunes, hermanos, que miramos en esos ejemplos o historias, ¿verdad? Son las riquezas, ¿sí? El poder y el amor, ¿sí? Estabilidad física, emocional y económica. Vida, amor y dinero. Sí, eso es lo que, hermanos, miramos en esas en esos ejemplos, en esas ilustraciones, en esas películas que miramos del genie, ¿verdad? Del genio de la lámpara mágica. Y aquí, hermanos, literalmente, imagínense aquella escena, literalmente está el Dios todopoderoso, hermanos, delante de Salomón diciéndole: pídeme lo que quieres que yo te dé. Puede imaginárselo, no es un personaje ficticio como el genio de la lámpara,
sino está el Dios, hermanos, de toda la tierra, el Creador, hermanos, de todo lo que existe, el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso, delante de Salomón, diciéndole: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y a pesar de todas las cosas, hermanos, antes mencionadas, a pesar de todos los conflictos que Salomón sostenía hasta ese momento, como lo leemos en la palabra, a pesar del deseo natural del ser humano de tener estabilidad emocional, física y económica, a pesar de sus deseos humanos de tener poder y ser reconocido por todos, hermanos, la petición de su corazón fue: hermanos, yo no sé si usted se está imaginando esta escena, ¿sí? Y aunque Dios no le puso límites, hermanos, a Salomón, no le dijo: te voy a conceder 3 deseos. No, ¿verdad? O 3 peticiones de corazón. No, hermanos, Dios le está diciendo a Salomón: pídeme lo que quieras, le está diciendo. Fíjese esto. Puede imaginárselo y métase, hermanos, en los zapatos de Salomón en este momento. Y que Dios, hermanos, se acerque a usted y le diga: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediríamos al Señor, hermano? Amén. ¿Cuál sería nuestra petición? ¿Cuáles serían nuestras peticiones? Pero a pesar de todas las cosas, hermanos, sí, de todas las situaciones que Salomón estaba viviendo en ese momento, ahí literalmente, hermanos, Dios preguntándole por la petición de su corazón, diciéndole: pide lo que quieras que yo te doy. Salomón quería una sola cosa. Una sola cosa estaba pidiendo Salomón. Algunos diríamos quizás: ay, no aprovechó bien el Señor que estaba ahí. Oye, todo lo que le podía dar, y solamente se le ocurre una cosa a Salomón, hermanos. Solamente, hermanos, se presenta ahí con Dios, hermanos, y le dice algo así como: Dios de mis padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de mi padre David, dame sabiduría para servirte mejor, sirviendo a tu pueblo. ¿Sí, verdad? ¿Sí dice eso, hermanos? Versículo 10, mire lo que dice. No quería ser, hermanos, el hombre más sabio, el que tuviera más conocimiento y más ciencia para que la gente conociera, hermanos, que él era el más sabio del tiempo. No, hermanos, no quería ser el más sabio para salir, hermanos, con todas las mejores, hermanos, técnicas y tecnologías de aquel entonces, o las mejores, hermanos, medicinas para sanar, hermanos, o cualquier otra cosa que pudiera darle popularidad. No, hermanos, fíjese lo que está diciendo. Mire usted esto: dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande, Señor? ¿Ah? Muchas veces nos enfocamos, hermanos, en que Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Y miramos, hermanos, los proverbios y nos emocionan. Miramos, hermanos, ahí, ¿verdad? La escritura y nos emociona. ¿Verdad que sí? Pero Salomón, hermanos, estando ahí delante de Dios y aprovechando, hermanos, el tiempo de Dios que se pone delante de él en ese momento, hermanos, y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Le dice: dame sabiduría para servirte mejor, sirviendo a tu pueblo, Señor. Dame sabiduría para saber cómo gobernar tu pueblo, Dios, para hacer un buen trabajo con tu pueblo, el pueblo en el cual tú me has puesto como rey. Dame sabiduría y ciencia, Señor, para hacer lo correcto en tu pueblo. Wow. Qué impresionante, hermano. La petición de su corazón era: dame sabiduría para ser un buen servidor. Dame sabiduría para ser un buen servidor, Señor. Mirando, hermanos, la sinceridad del corazón de Salomón,
Y la transparencia también de su corazón, ¿verdad? Porque sabemos que a Dios no le podemos engañar. Mirando, hermanos, su sinceridad y su transparencia ahí. La respuesta de Dios fue versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Fíjese esto, hermanos. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, hermanos, como yo puedo mirar la transparencia y la sinceridad de tu corazón, diciéndole el Señor a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, fíjese esto, riquezas, bienes, gloria, no pediste que fuera reconocido en tu generación. Fíjese esto, hermanos, no pediste nada de esto, ni riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, o sea, ni la vida de tus enemigos, de aquellos que te hacen la vida imposible, de aquellos que no te dejan, ¿verdad? Avanzar en tu vida, o estar tranquilo, o estar en paz. No, hermano, fíjese esto. Como no pediste esto, ni pediste muchos días, ni pediste ser librado del COVID, ni pediste ser librado de ninguna enfermedad para que tu vida siguiera existiendo. No te preocupaste, eso fue la última de tus preocupaciones. Es lo último que menciona el Señor. Yo quiero pensar, hermanos, que el Señor, ¿verdad? Ese es un Dios tan sabio que sabe cuáles son las luchas del hombre cada día. Y estoy seguro, hermanos, que si se las mencionó en este orden, es porque quizás, hermanos, en segundo término estaba: yo quiero ser, ¿verdad? Quiero tener con qué. Quiero tener riquezas. Quiero tener bienes. Quiero tener gloria, ¿verdad? Que la gente reconozca que yo soy Salomón, el rey de Israel, ¿verdad? El poderoso en este tiempo, en esta generación. Sí. ¿Verdad? Y después estaba ahí, hermanos, en los enemigos que, ay, Señor, que lo traían, hermanos. Usamos una expresión, aquí está el hermano Lázaro, ¿verdad? La expresión, lo traían Lázaro, ¿verdad? Lo traían, ¿verdad? Ahí a carrilla, que no lo dejaban en paz, hermanos, y ahí se presenta. Y lo último que le preocupaba, hermanos, a Salomón, de acuerdo a la lista que Dios mismo, hermanos, el Dios que todo lo sabe, el Dios que nos conoce de pies a cabeza, el Dios que conoce nuestros pensamientos, al Dios que no le podemos engañar, el Dios que nos creó y sabe exactamente la condición de nuestro corazón, hermanos. Lo último que le preocupaba a él era el COVID, que se muriera del COVID, hermanos. Y dice, hermanos, termina diciendo: sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Fíjese esto: has pedido sabiduría y ciencia para servir a mi pueblo, para estar delante de mi pueblo, para dirigir a mi pueblo, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Josué, así como lo hizo tu padre David. Tú has pedido sabiduría para poder servirme mejor a través de servir a mi pueblo. ¿Sí? Sobre el cual te he puesto por rey, dice. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riqueza, le dice. También te daré riqueza, Salomón, bienes y gloria también. Sabrán quién eres. Las naciones sabrán quién eres, y en todas las generaciones se hablará de ti, Salomón. Tendrás gloria. Sabrán que tú un día tuviste la oportunidad de pedir todas las cosas del mundo, y lo único que hiciste fue pedir sabiduría para servirme mejor. Amén. No sabiduría para que sea el más exitoso, el hombre más exitoso del mundo, no. Para saber hacer buenos negocios, no. Para hacerme rápido de riquezas y hacer las buenas acciones y las buenas decisiones en los negocios, no. Sabiduría para gobernar a mi pueblo. Sabiduría para servirme. Sabiduría para servir al pueblo que es puesto bajo tu responsabilidad. Fíjese esto, hermano. Proverbios 1:7. Salomón, lo que Dios le estaba diciendo:
lo define de la siguiente manera. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el principio de la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El respeto a Jehová, le dice, la reverencia a Jehová, que consideres a Jehová y lo que Dios te ha dado, y que consideres honrarlo a Él y servir a su pueblo, lo más alto que tú puedes recibir el día de hoy. Es el principio de la sabiduría. Amén. Jesús, hermanos, lo dijo de la siguiente manera en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es lo mismo que lo mismo dijo Chencha, hermanos. Busca sabiduría, busca el reino de Dios. En otras palabras, que nuestra búsqueda, hermanos, principal, la más importante en nuestras vidas, hermanos, la primordial, sea encontrar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, para servir a nuestro prójimo. Amén. La sabiduría de Dios, que lo principal que hacemos, hermanos, que hagamos en nuestras vidas, es buscar la sabiduría que viene de Dios para servir mejor, para servir bien a nuestro prójimo. Yo le pregunto el día de hoy a usted: ¿cuál es en este tiempo la petición de su corazón? Mire, yo sé que como seres humanos tenemos muchas necesidades, muchos procesos que muchas veces quisiéramos que no estuvieran, que nos hacen sufrir. Sí. Pero si hoy literalmente, hermanos, se le presentara a Dios a usted y le preguntara: pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿cuál sería nuestra petición? ¿Cuál sería la petición de nuestro corazón, hermanos? ¿Qué le pediríamos al Señor? Quizás le diríamos: Señor, dame riquezas. Quizás le diríamos: Señor, dame bienes, dame gloria. O quizás: Señor, dame la vida de mis enemigos. Acaba con ellos porque ya no los aguanto, Señor, me están destruyendo. Entrégalos en mi mano, Señor. Quizás. O quizás le diríamos al Señor: Señor, dame largura de vida. Ahorita con el COVID está tremenda la situación, pero que yo sea, Señor, ¿verdad?, que no me haga el COVID. Preserva mi vida por muchas décadas más. ¿Qué le pediríamos al Señor, hermanos, si el Señor se nos presentara literalmente, hermanos, como lo hizo con Salomón? Mire, para nuestra bendición, el Señor quiere que nos demos cuenta, hermanos, de qué es lo que realmente importa en la vida cristiana. ¿Qué es lo que es realmente importante para usted y para mí? Yo le pregunto a usted: ¿qué diría? O nos apoderaríamos usted y yo, hermanos, de la sabiduría de Salomón cuando aún no tenía sabiduría. Usted se apoderaría de la sabiduría de Salomón cuando aún no la tenía, hermanos. Que lo único que se le ocurrió, que lo único, hermanos, que abrumaba su corazón, que la necesidad que él sentía en su vida, hermanos, que realmente estaba llenando su corazón y llenaba sus pensamientos, era, hermanos, aún sin sabiduría, hermanos, antes de que recibiera la dotación de parte del Espíritu Santo de sabiduría, él pidió, ¿verdad?, la petición de su corazón se convirtió en: dame sabiduría, Señor, para servirte mejor, sirviendo a tu pueblo, Dios.
¿Cuál será, hermanos? ¿Cuál es la petición de su corazón? Pregúntese a sí mismo, dígase, ¿cuál es la petición de mi corazón? Sí. Y si está, hermanos, centrada en que Dios le dé sabiduría para servirle mejor y servir a su prójimo mejor y servir al pueblo de Dios mejor, es lo mejor que ha pedido. Es lo mejor que podemos pedir. Amén. Y lo miramos en el ejemplo de la vida de Salomón, que a Dios le bastó, hermanos, una sola cosa, que era la cosa correcta que él tenía que pedir, para que Dios se manifestara en todas las cosas que rodeaban su vida, en todas las condiciones, hermanos, de su necesidad como ser humano. ¿Cuál es la petición de nuestro corazón el día de hoy? Amén. ¿Cuál es la principal? La primera. Si Dios, hermanos, solamente le diera una respuesta, ¿verdad? Aunque Dios no hizo eso con Salomón, le dijo: pídeme lo que quieras. Pero que podamos llegar, hermanos, a la comprensión de lo que es importante para nuestra vida como cristianos. Lo importante, hermanos, para nuestra vida como cristianos es que podamos vivir sabiamente. Amén. Que podamos vivir sabiamente, que podamos, hermanos, vivir en la sabiduría que sale del corazón de Dios todos los días. Imagínense, hermanos, imagínense nada más, que podamos todos los días vivir, hermanos, tomando decisiones sabias, nacidas en el corazón de Dios. Porque lo único que le pedimos al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón, reconociendo nuestra condición humana, es que Dios nos diera sabiduría. Amén. Las cosas, hermanos, serán diferentes. Amén. Aprendamos de Salomón el día de hoy, ¿sí? Y pidamos lo correcto delante del Señor. No que cambie nuestras circunstancias, hermanos, sino que nos dé sabiduría para saber cómo servirnos, para saber cómo vivir diariamente. Amén. Confiando en Él. Póngase de pie, por favor. Y ahí donde está, cierre sus ojos. Y mire, piense en eso, piense en las condiciones, hermanos, en las que se encontraba Salomón en este tiempo. Todas las cosas, hermanos, que rodeaban su vida, le decía, el conflicto sobre el trono. Cierre sus ojos y piense en ello. Enfoquémonos en esto. El conflicto que había, hermanos, por el trono, que él tenía que estar preocupado por eso, porque él era el rey elegido, hermanos, pero tenía que estar preocupado por todas las situaciones que estaban pasando. Imagínense la situación emocional de Salomón, por todas las cosas que estaban pasando en su casa, con su familia, las condiciones, hermanos, físicas, materiales, hermanos, y quizás espirituales. Pero a él no le estaba pidiendo al Señor: Señor, mira, fortaléceme que me siento débil. No le dijo eso. No le dijo: Señor, mira, es que no tengo para comer el día de hoy. No le dijo: Señor, mira, en mi casa, mi familia está, Señor, desmoronándose, y mis emociones están bien lastimadas, Dios, por todo lo que está pasando en mi casa. No le dijo eso. Le dijo: Dios, dame sabiduría para entenderte, Dios. Dame sabiduría para entender las situaciones. Dame sabiduría y ciencia para conocer tu corazón. Dame sabiduría y ciencia para servirte mejor, para servir a mi prójimo, Dios. Oh, y que esa sea nuestra petición, hermanos, delante de Dios Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor Dios, que somos faltos, que somos pecadores, mi Dios, y que nunca, Señor Dios, Señor, estaremos, Señor, exentos de ser tentados.
Padre, pero que siempre estarás tú ahí, Dios, escuchando nuestra oración, Dios. Padre, ayúdanos para poder comprender, Señor, de tu palabra sabiduría y entender, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a buscar la sabiduría en ti, Dios. Reconociendo, Señor, que tú eres un Dios justo, un Dios maravilloso, como decía Jesús, que vive en su justicia, que tu reino, Señor, es un reino de justicia, que si nosotros aprendemos a buscar la sabiduría, Señor Dios, como lo más importante en nuestra vida, todas las cosas nos serán añadidas, Dios. Que podamos comprender el consejo, Señor, de Salomón, que nos dice, Dios, que el principio de la sabiduría es respetarte, reconocerte en todos nuestros caminos, Dios. Oh, Señor, que seamos los cristianos que no desisten de este caminar, que no le aflojan el paso, Señor Dios, al caminar que has puesto delante de nosotros. Que seamos valientes y esforzados, mi Dios, cada día para escuchar atentamente, Señor Dios, sabiduría. La sabiduría que sale, que nace en tu corazón, Dios. Oh, Señor, enséñanos sabiduría, Dios. Padre, enséñanos sabiduría, Dios, cada día. Enséñanos a ser sensibles a tu voz. Cuando estás tratando de hablar a nuestro corazón, Señor, y nosotros cerramos nuestros sentidos y dejamos de escucharte, Dios. Que estemos dispuestos, Señor, en todo tiempo a escuchar sabiduría, sabiduría que sale de lo alto, que desciende de lo alto, Señor, sobre nuestra vida, para ser bendecidos, Dios, para ser, Señor Dios, oh, mirar tu gloria manifestarse en nuestras vidas, papá. Dale sensibilidad a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor. Oh, para que podamos centrar, Señor Dios, la petición de nuestro corazón correctamente, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi amado Señor, te adoramos. Tú eres digno, Cordero. Tú eres digno, Jesús. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, hermoso eres, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, santo eres, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, mi Jesús amado, precioso. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, hermoso Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Dios es bueno, ¿verdad? Dios sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro corazón. Y el Señor habla. Amén. El Señor habla, hermanos. Amén. Él contesta las peticiones de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón. Ahora necesitamos seguir teniendo fe y seguir orando, ¿verdad? Y pidiéndole a nuestro Dios. Amén. Lo mejor, ¿verdad? Que es su presencia, que es que Él esté en nuestra vida. Eso es lo mejor. Amén.